Voy a apagar la cámara para no forzar el internet. Pues solamente para hacer el preámbulo de inicio, les agradezco a todos su participación. Este es el primero, pues esperamos, de muchos eventos donde traigamos oradores de la talla de Frank para que nos platiquen sobre muchos de los temas que tenemos en la lista y que son de gran prioridad. Y ahí quiero agradecer a Francisco Magallón al frente de la presidencia educativa y de capacitación continua, pues para y los siguientes eventos que podamos llevar para todos ustedes. Muchas gracias por participar. Oye, Víctor, perdón, presidente, discúlpame. Sí valdría la pena, a reserva de lo que comente Frank. Fíjate que son temas de actualidad que de verdad debemos de darle la importancia que tienen. Y yo creo que valdría la pena consolidar a lo mejor algún programita, como platicábamos en la mañana con Ciro, de profesionalización en estos temas. Porque todo el mundo nos quejamos de lo que nos pasa con el gobierno, pero poco ponemos de nuestra parte para entender cómo es que se dan estas cosas, pues. Y si tenemos aquí gente preparada en los temas, pues deberíamos de aprovecharlos un poquito más, salvo su mejor opinión. Por supuesto. Bien, pues vamos a dejar exponer a Frank y Frank, si no tienes inconveniente, me gustaría después ponerme de acuerdo contigo para a ver qué ideas podemos intercambiar y a ver qué podríamos ofrecerle a la Comet, ¿cómo ves? Con mucho gusto, perdón. De hecho, hay un par de propuestas de temas financieros ahí con Víctor, pero cuando guste lo platicamos, ¿eh? Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Yo me pongo de acuerdo con el presidente. Muy bien, Ok, adelante, Frank, muchas gracias. gracias. Bueno, quiero comentarles que cuando las cosas eran normales, como dijo Gabriela, he tenido la fortuna de estar invitado varias veces aquí en Ejecutivos de Venta de los Mochis y también en Guasave. Y ahora pues muy interesante la oportunidad de estar con ejecutivos o empresarios de diversas partes del país. En esta presentación que voy a tratar de hablar un lenguaje, perdón, sencillo. De hecho, a mí honestamente me gusta más presentar esos temas en grupos empresariales que entre mis amigos colegas, porque hay muchos mejores expositores o que son más técnicos en esto. Y yo lo que trato de hacer cuando me invitan el Grupo Red o Coparmex o ejecutivos es presentar, o la CEMIC, muchas veces que he estado con ellos, información que les aporte, pues quizás mejorar la cultura fiscal o tributaria del país, porque nos guste o no nos guste, somos por ese ánimo de ser independientes o ejecutivos de empresas, responsabilidades en materia fiscal también. Y esta charla le hemos denominado 2021 novedades y opciones fiscales para pymes. Más fiscalización, más riesgos para el contribuyente. No es un tema, perdón, una presentación sobre la reforma fiscal como tal, sino sí vamos a ver parte de las novedades, pero todo el entorno que está en este momento en México, en materia fiscal. Y bueno, esa frase que se le atribuye a Benjamin Franklin dice que no hay nada tan cierto en el mundo como la muerte de los impuestos. Te salga a favor o a cargo, pero eso es certero siempre, y más ahora con el SAT, y eso que Franklin no conoció el SAT ni las facturas electrónicas, ¿no? Pero bueno, es una frase que siempre se dice. Eso es seguro siempre. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Primero vamos a hacer una pequeña introducción, veremos un poquito algunas novedades, notas recientes que hemos visto en la empresa, comentarlas. Sí vamos a hablar de los principales cambios, pero los que nos atañen en general a las empresas. Y entrando en materia, yo quiero presentarles algunas cosas prácticas para los negocios que ustedes representan o donde están como ejecutivos trabajando. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la opinión fiscal del SAT, que es la famosa 32D, y también por cambios recientes, de hecho desde el año pasado y que se han acentuado este 2021, sobre riesgos que existen para que los contribuyentes sean suspendidos sus certificados de sellos digitales, que es el archivo con el cual configuramos las facturas electrónicas. Vamos a dar un poquito más de temas adelante.
Vamos a hablar del tema del buzón tributario que está cobrando mucho auge este año. Vamos a comentar algunas opciones de cumplimiento que existen en las pymes, sobre todo en un entorno financiero complicado, que tenemos que tomar en cuenta algunas alternativas que se presentan. Haremos un poquito de énfasis, esperemos que al final estén de acuerdo conmigo, que cumplir en forma oportuna significa un ahorro fiscal y financiero, y se lo vamos a presentar con ejemplos. Vamos a también hablar de la discrepancia fiscal, que tiene que ver mucho con la persona física, más allá no, con la sociedad o la empresa como tal. Y al final, conclusiones y recomendaciones. Por favor, en cualquier momento que quieran comentar algo, con confianza, sin ningún problema, ¿no? Como si estuviéramos en una sesión de desayuno y piden el uso de la voz para platicar, ¿no? Sin problema, me interrumpen, o si quieren escribirlo en el chat, o ustedes por sus micrófonos. Ok, de acuerdo. Las notas principales que se han presentado últimamente, y aquí creo que Víctor es un testigo de esto, todo lo que va del año, y de hecho desde finales del año pasado ha habido un problema recurrente de las citas para trámites que son presenciales ante el SAT. Muchos trámites con la clave CIEC, que es como el usuario o el password de cada contribuyente, o con la firma electrónica se pueden hacer en línea, pero para dar de alta un nuevo contribuyente o si se le venció la firma electrónica para renovarla, se ocupa hacer un trámite presencial. Y ha habido tal grado la complejidad de conseguir citas en todo México, que se rumora, que ha salido notas de prensa que hay quien las está comprando, que yo la verdad honestamente no entiendo cómo, porque cada vez que se hace una cita se pone el RFC de la persona que va a acudir, su nombre y sus datos de identificación, pero es muy fuerte ese rumor porque es muy raro. Casualmente los viernes es cuando hay cierta apertura de citas y se llenan las próximas semanas, y durante la siguiente semana casi no hay citas disponibles, y los viernes se vuelve como que abrir la disponibilidad. Y hay una comunidad en Twitter donde se abre una cuenta que se dice ya hay citas en el SAT, y ya lo siguen más de 100,000 gentes en México, y está avisando cuando se entera que hay citas. Cada 3 meses, el SAT desde hace muchos años tiene una obligación de presentar un informe tributario de gestión, donde señala lo que ha recaudado y todos sus actos de fiscalización y programas informativos. Es una obligación que tiene el Servicio de Administración Tributaria, y acaba de presentarlo en estos días, donde lo que se ha destacado es que cayó la recaudación de multas, curiosamente, porque trimestre a trimestre de hace muchos años ha estado en incremento. Y también un dato que empieza a preocupar es de que viene un dato estadístico en este informe tributario señalando el volumen de deudos fiscales, y está creciendo, obviamente por un tema de la economía y de las finanzas de México. Sin embargo, curiosamente, en la estadística de recaudación, en el primer trimestre de 2021 se recaudó más que el primer trimestre de 2020. En términos brutos, no tengo todavía datos en cuanto por el efecto de inflación, que por cierto acaba de cerrar el dato de abril, y la inflación acumulada es arribita del 6%. Es un dato económico financiero importante. Y bueno, lo que sí le ha estado funcionando muy bien al SAT, y que a lo mejor por eso no nos voltea a ver mucho a nosotros, es la fiscalización de grandes contribuyentes, que ahora con el nuevo gobierno federal se ha hablado que ya se acercó, que es FAMSA, que, o sea, grandes corporativos, inclusive lo ha presumido el presidente en la famosa mañanera, donde dice, firmamos un convenio tiene una deuda por tantos millones de pesos y ya lo pagaron. Y obviamente el SAT se ha estado enfocando mucho en eso. Como ustedes saben, también por una política, que se tomó un acuerdo, el SAT disminuyó su fuerza laboral. Sin embargo, ahora otra vez están buscando incremento de personal. Quizás se están dando cuenta que requiere más horas hombre, no solo la tecnología para
para continuar con sus esfuerzos de fiscalización. Miren, les quiero que hagan una especie de autodiagnóstico en base a estas preguntas, pensando en sus negocios, si son ustedes contribuyentes o de las empresas que ustedes representan. A ver, vamos a hacer una calificación a ver quién se saca 10. La primera pregunta es si conocen el régimen fiscal aplicable a su empresa. Eso parece como hasta el primer año, pero a veces nosotros nos hablan para atender prospectos de clientes y no saben en qué régimen tributan. Existen varios, ¿no? Persona física, persona moral, régimen de incorporación fiscal, etcétera. Arrendadores. Hay que tenerlo ubicado. Entonces, si no lo tienen con certeza, apúntenselo como tarea para verlo con sus contadores. El segundo es, la pregunta como una pequeña evaluación es si tienen un calendario de obligaciones fiscales. A lo mejor, posiblemente tengan la idea que el 17 se me vence el pago de impuestos y el seguro social. Ok, por lo menos tienen el dato presente, pues. O quizás su contador está haciendo el recordatorio permanente de los vencimientos. La tercera pregunta es un poco complicada, no son temas que ahorita me voy a agarrar a preguntarles cada uno, sino son como, digamos, un pequeño checklist con el que estamos iniciando. Les pregunto si cumplen en forma oportuna con los pagos de impuestos. Y subrayo en forma oportuna en una referencia de que cuando presentamos fuera de tiempo, nos arriesgamos a que nos requieran y nos multen. Y cuando nos presentamos dentro del tiempo, primero que nada, pagamos sin recargos y sin riesgo de ser multados. Y entiendo que a veces puede complicarse el cumplimiento por un tema financiero, de flujo, sobre todo como fue tan complicado el año pasado, pero la recomendación es buscar hacerlo siempre a tiempo. La cuarta pregunta es si ha sido multado o no las empresas que ustedes representan por algún incumplimiento ante el SAT, IMSS, Infonavit. Esperamos que no. Es un aprendizaje muy costoso, pero pues son los riesgos de estar cumpliendo con obligaciones fiscales. Cuando existe un error o un atraso, el contribuyente o patrón puede ser requerido y multado. Les pregunto si tienen conocimiento si ya fue presentada su declaración anual del ISR 2020, ya se vencieron las de las personas morales. Las personas físicas normalmente se vencen el 30 de abril, pero ahorita hay una prórroga que se vence el 31 de mayo. Hace rato la compañera de WhatsApp mencionaba que tenía el dato que ya había quedado saldo a favor, y parece como que lógico, ¿no? Pero a veces uno visita una empresa y dice, no sé si ya ha presentado mi anual, me dijo alguien en abril, y representaba una sociedad, lo cual era pues un poco increíble porque hay que tener comunicación y acercamiento con el contador para todos esos temas, sobre todo tan importantes como es presentar anual. Bueno, ya presentamos el anual y si somos patrones, tenemos trabajadores, existe el tema de la PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades, que por una obligación laboral debemos entregar el 10% de utilidad en el año. Y justo en este mes de mayo, para finales de mes, se vence el vencimiento del pago de los patrones personas morales. Nosotros somos una sociedad civil. Ahora en la próxima semana vamos a pagar la PTU del año pasado. Pero si alguno de ustedes fuera patrón y tuvo utilidades, tiene para pagarlo hasta el 30 de junio. Si son personas físicas, perdón. Repitiendo, en mayo se vence de personas morales, en junio de personas físicas. Este séptimo punto de la evaluación, quisiera que lo adoptaran como un tema recurrente, no una vez al año, sino prácticamente todos los meses. Tener la opinión fiscal, que no nada más es ante el SAT, la famosa 32D, sino también existe una ante el IMSS, Infonavit. Ahorita inclusive les voy a mostrar unos ejemplos. Que es importante lo tengamos porque es una validación de que se está cumpliendo. Si no,
con un cálculo de que se pagó correcto, por lo menos el vencimiento de las obligaciones se han presentado. Y ahorita vamos a hablar un tema de la 32D, que es la opinión fiscal ante el SAT, que es importante considerar. Es importante también considerar la vigencia de la firma electrónica, certificado sello digital y el certificado del IMSS. Justo en estos días, perdón, se nos acercó un cliente para que le ayudemos a hacer el trámite de su devolución de saldo a favor, y tenemos detenido el trámite porque tiene vencida su firma electrónica. Y como les decía en su momento, está complicado conseguir citas en el SAT. Entonces, si yo reviso mi vencimiento de mi firma y veo que, se vence hasta fin del año, no me preocupo, o lo agendo para renovarlo antes que se renueva en línea, ahorita puedo renovarla por 4 años, si entro en el portal SAT o con la ayuda de mi asesor. Si no fuera yo contador, lo haría, pues. Entonces hay que tener estos vencimientos ampliados, ¿no? Porque si se nos vence, no es como era antes, voy a dar una cita y la renuevo, porque el problema es que no hay citas, pues. Así como tienen que tener las claves de los usuarios de estos accesos, hay que tener anotados, calendarizados las vigencias y estar atentos a que no se acerque el vencimiento. Ese tema lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero se sugiere revisar en forma preventiva los EFOS, que son empresas que facturan operaciones simuladas. Seguramente todos ustedes son contribuyentes serios y no tienen la práctica de la compra de facturas, pero aun cuando no compremos facturas, algunos de nuestros proveedores pueden aparecer en esta lista y consecuencias para el cliente, o sea, nosotros contribuyentes. Hay que fijar un procedimiento de revisión permanente, que no es tan complicado porque muchos de los softwares de contabilidad traen cargada una herramienta para revisar automáticamente eso. Y si no, se puede hacer paralelo la consulta de todos mis proveedores en los años recientes para ver que son validados como EFOS o no. Pero es un proceso que tengo que estar haciendo repetitivamente. Inclusive, la recomendación sería hacerlo mes a mes. Y preguntarles si tienen activa el buzón tributario. Entiendo que a lo mejor estoy manejando muchos conceptos que son técnicos y que piensan, eso es bronca del contador, pero el contribuyente es usted y usted es el principal responsable. Que se acerque con un contador para que le ayude en el cumplimiento, en la asesoría, no lo debe de dejar todo suelto para el asesor, pues hay que tener la información presente. Por eso quise iniciar con esta pequeña evaluación, que no significa que ustedes hagan los cálculos, pero que tengan conocimiento de esos temas principales. No les voy a preguntar si sacaron 6, 7, 8 o 10, pero quise hacerlo como un pequeño ejercicio de inicio. Y por cierto, la presentación se la vamos a compartir. Y ya pasé el archivo para que se los estén enviando a todos aquí los asistentes. Una pregunta, Frank. Hoy vi también que comentabas sobre la obligación que tenemos de que nuestro buzón tributario tenga un correo electrónico, no, un teléfono celular. Sí, ahorita vamos a ver específicamente este tema, Víctor. Gracias por recordarlo, lo vamos a comentar. Para no adelantarme. Es que será una nota de prensa, lo compartí en mis estados, donde se recuerda esa obligación y específicamente lo agregué aquí. Bien, yo les voy a compartir la agenda fiscal que todos los meses nosotros se la mandamos a nuestros clientes e invitaros si alguien quiere estar un poquito enterado de novedades en materia fiscal o de negocios, nos sigan en nuestras redes sociales. Por ejemplo, aquí pueden ver la agenda de mayo, los vencimientos, algunos que ya pasaron. Aquí está lo importante, que el lunes 17 se vence lo principal, cuotas de seguro social y los pagos provisionales. Recuerden que en el pago provisional de IVA y de impuesto a la renta existen unos plazos adicionales dependiendo del sexto dígito del RFC. Por ejemplo, Víctor, ¿cuál es tu día del RFC? Tu día de nacimiento, perdón. 14. Ok, es 2, perdón, es 4. 4. 4, tú tienes 2 días más. Entonces, por ejemplo, este mes, si tú fueras contribuyente persona física, obligado a presentar pagos provisionales,
El primer vencimiento es el 17, pero como tu sexto dígito es 4, tienes 2 días más, se va al 19. Yo soy 19 de febrero, entonces tengo 5 días más. Todo esto, perdón, obviamente va a estar incluido en la presentación que se les va a compartir el archivo. Ciro nos va a ayudar con eso. Después de los vencimientos pagos personales, ya mencionaba lo de la PTU. Algunos de ustedes pudieran ser contribuyentes de régimen de incorporación fiscal. Tienen un recordar, bueno, el vencimiento ahora en mayo del pago del segundo trimestre, que es marzo y abril. La anual de las personas físicas, que hay una prórroga, como les decía, normalmente se vence en abril, ahora lo mandaron el 31 de mayo. Y la DIOT, que es una informativa de proveedores que todos los meses tenemos que presentar a los contribuyentes, excepto precisamente los RIF. Y bueno, insisto, pueden ver, si nos siguen en las redes sociales, pueden cada mes estar recibiendo la agenda fiscal y tenerla ahí como recordatorio. ¿Cuáles son los principales cambios para este año? Quizás, no sé si alguno de ustedes venda por plataformas digitales. Hace rato hablamos de la herramienta que se usó para el registro del curso. Pero precisamente ahora con lo de la pandemia, ha tenido un crecimiento exponencial todo lo que es el comercio electrónico y el uso de las aplicaciones para, sobre todo, consumo de alimentos y otros productos y servicios. Y coincidió que había aprobado unos cambios para que empezaron, curiosamente, en junio, estaban postergados para empezar en junio, de una obligación de retención de impuestos que para este año disminuyó. Estoy hablando de 2020. Entonces ahora disminuyó los operadores. Por ejemplo, Uber le va a retener a sus choferes el 2.1 de la comisión. Y Uber Eats o a los restaurantes que venden por esa plataforma, o Didi o la que sea, les va a retener el 1% sobre la venta total. Estos porcentajes eran mayores el año pasado, disminuyeron en cierto porcentaje. También este año, después de casi 10 años, se actualizó la tarifa de la ley del impuesto a la renta, con la que los patrones calculan el impuesto de los trabajadores y las personas físicas presentamos los pagos provisionales. Afortunadamente, en esa actualización salieron ganando las personas físicas porque hubo una disminución de los rangos de los impuestos y se está pagando un poquito menos en términos reales contra la tarifa que estaba el año pasado. Quizás ya se dieron cuenta en las retenciones de sus nóminas o en los pagos de impuestos de principios de año. Esos eran los cambios positivos, pero también hay, obviamente, como cada año, sin importar si era azul, rojo o ahora el color que sea el gobierno, más temas de fiscalización. Y les estaba hablando de la opinión fiscal positiva. La opinión fiscal positiva, el número se le conoce como la 32D, porque es un artículo del Código Fiscal que le señala. Y esta opinión fiscal, pues, es un requisito, es una constancia que emite el SAT donde cada contribuyente consulta si está manifestado como sin incumplimientos, o sea que es positiva. Y nació como una obligación para todos los que somos proveedores de gobierno. Por ejemplo, nuestro despacho es asesor del DIF de AOME. Y para poder ser asesor del DIF de AOME, tiene que tener una opinión fiscal positiva. Si no, no pudiera contratarme a mí, DIF AOME. Si yo fuera proveedor del gobierno del estado o de cualquier entidad federal, es obligatorio cualquier proveedor de gobierno tener opinión fiscal positiva, pero entre particulares se está exigiendo cada vez más. Hace poco ayudamos a un cliente que se convirtió en cliente, perdón, tenía una opinión fiscal negativa y estaba celebrando una operación muy importante con una empresa privada que le puso como condición para pagarle la opinión fiscal positiva, porque es un tema de que es una empresa seria, pues es como una especie de confirmación de operaciones, porque imagínense ustedes, si tuvieran un cliente que le debe al fisco, ¿qué posibilidades hay que les pague a ustedes? Si el fisco con multas y con 1000 temas, requerimientos, auditorías, hay quien se atreve a evadir o dejar de pagar
impuestos o no cumplir con sus obligaciones, que es ante nosotros que no tenemos tantas facultades. Entonces hay que buscar tener opinión fiscal positiva porque es un síntoma de que estamos cumpliendo, de que tenemos menos riesgos de ser requeridos o auditados, pero sobre todo cada vez se solicita mucho más entre operaciones entre particulares, más allá que, repito, es un requisito de obligación cuando queremos ser o somos proveedores de gobierno. En cuanto a buzón tributario, queremos comentar un poquito más, como un tema que también mencionaba Víctor. El buzón tributario es un medio de comunicación entre la autoridad y el particular, el contribuyente. No es nuevo, tiene como 4 o 5 años, pero este año ha crecido mucho el auge. Se ha señalado, por ejemplo, el horario. Se dice el horario para las notificaciones es el de la Ciudad de México, porque, por ejemplo, estamos ahorita en Sinaloa, tenemos una hora menos que ustedes, algunos que están en el centro. De repente los que están en Tijuana tienen 2 horas de diferencia con los que están en el centro. Y entonces se señala como un horario para notificaciones el de la Ciudad de México. Y si alguno de ustedes fuese contribuyente del régimen de comparación fiscal, estaban eximidos hasta el año pasado del buzón tributario, este año ya los obligaron. Y lo que decía Víctor, dentro del buzón tributario se registra mínimo un correo con una contraseña para el buzón tributario, para poder recibir notificaciones. Ahorita vamos a explicar un poquito qué se trata. Pero ahora también se pide como un dato poner un número celular. A lo mejor alguno de ustedes tenía, por ejemplo, Ciro en su expediente fiscal, tenía activado el buzón tributario, pero el año pasado no había puesto como dato el número de celular. Ahora es obligatorio ponerlo. Ojo con eso. Otra obligación que todavía no entra en vigor, pero está muy interesante y va a causar dolores de cabeza, es la obligación de declaraciones prellenadas. Los que acaban de presentar sus anuales vieron que venían precargadas con gran parte de la información, con el 80, el 90%, y en algunos casos, sobre todo personas físicas, prácticamente como venía precargada, así se presentaba. Entonces, está evolucionando todo lo digital o electrónico del SAT a que las personas morales puedan recibir propuestas de pago o declaraciones prellenadas. Entonces va a ser más complicado andar ajustando, digamos, el pago de los impuestos, porque es una facultad que ahora tiene, que todavía no se ha señalado cuándo ni de qué forma, pero los que somos contribuyentes personas morales o representamos una persona moral en una sociedad, recibamos una propuesta de pago en los provisionales, que en los anuales ya están desde hace mucho tiempo, pero nunca estaban los provisionales, y ahí viene esa novedad. Otro de los cambios es, de por sí tiene muchas facultades, y yo lo puedo llamar pretextos, el fisco para revisar los trámites de devolución de saldo a favor. Quiero comentar que en lo que es el impuesto a la renta a favor de las anuales en las personas físicas, he observado un gran porcentaje de autorizaciones de devoluciones. Creo que más que en años pasados. Inclusive tuve casos yo en abril de clientes que presentaban le ayudamos a presentar su declaración anual el lunes y el miércoles ya les depositaron. Tampoco eran cantidades muy grandes, ¿no? Pero como sea, normalmente se tardaban 20 o 30 días o más, o en muchos casos eran rechazados. Sí hubo rechazos, hay casos de rechazos de trámites de devolución, pero sobre todo donde se presenta más es en los saldos a favor del IVA que tienen los contribuyentes que venden tasa cero, como puede ser un agricultor, un ganadero o alguien que exporta o que vende mucho producto tasa cero de alimentos, como puede ser una cremería o un súper. También, se señala una obligación que el RFC se actualice con una sola dirección de correo y otra vez un número telefónico. Ojo con eso, parece repetido con lo que acabo de mencionar del buzón tributario, porque a veces en el buzón tributario tenemos un correo, tenemos que tener un celular activado, que acaba de decirse. Pero en el RFC, que es, el buzón tributario está ligado al RFC. Pero al inscribirse, no solamente señalamos un domicilio, señalamos un domicilio fiscal para recibir o oír notificaciones. También ahora tenemos que tenerlo actualizado con un correo electrónico y un número de teléfono. Ojo, que son datos obligatorios. Y también ojo que muchas veces
cuando uno revisa las constancias de institución fiscal de los contribuyentes, nos encontramos con correos de contadores que ya no están con ellos o de personas que ya no está ahí. Entonces, yo les recomendaría que revisaran en su RFC qué correo registraron o algún correo que ya no usan. Es importante por la comunicación que puedan tener con la autoridad. Eso también es un asunto que tiene que ver con datos y con temas digitales electrónicos. Señala la autoridad que va a estar publicando estadísticas, parámetros de referencia. Por ejemplo, Gabriela, que está en el ramo de los seguros. El SAT sabe tiene registrado los contribuyentes que tienen ingresos por venta de seguros y tiene una referencia de porcentaje de utilidad en esa actividad y de pago de impuestos. Entonces podrá empezar a mandar reportes a todos los vendedores de seguros, como podrá mandarle a todos los consultores, a todos los restauranteros, a todos los contadores, a todos los abogados, donde dicen, el parámetro a nivel nacional es este porcentaje de impuesto sobre el ingreso o ese porcentaje de utilidad sobre el ingreso. No significa que porque les mande esos parámetros de referencia los obligue a pagar los impuestos, sí, pero entonces son alertas de que, por ejemplo, si en mi caso yo estuviera teniendo una utilidad, voy a decir un número, el 10% de utilidad fiscal sobre el ingreso, y resulta que el parámetro en industria o que es servicios profesionales fuera del 15, yo voy a estar abajo del rango que tiene el SAT. Y si mi porcentaje de impuestos totales entre IVA y SR contra las ventas también está en un porcentaje menor al promedio de mi referencia de mi industria o de mi sector, voy a caer en el alerta del SAT con riesgo de ser requerido. Entonces son datos que está ahora sí usando el Big Data la autoridad. Pues tiene toda la información por electrónico digital, la va a empezar a usar, pues por lo pronto a publicar esos parámetros, como se dice, pues para presionar, ¿verdad? También se ha señalado los certificados sellos digitales. Es importante considerar eso porque les vuelvo a comentar, el certificado sello digital es como contribuyente lo que me permite facturar. Yo puedo entrar ahorita a hacer una factura, pero ¿por qué hago la factura? Porque tengo un software para facturar, pero para activar el software de facturar lo doy de alta con mi certificado de mi RFC. Entonces la autoridad tiene en los años recientes la facultad de cancelar o suspender los certificados digitales para contribuyentes incumplidos. Y ahorita vamos a ver a detalle ese tema porque creo que para mí es el de mayor riesgo de los contribuyentes. Si ustedes me preguntaran, Francisco, ¿qué quieres? ¿Ser auditado, requerido o que te suspenden los sellos? Lo que sea menos que me suspendan los sellos. Porque si me suspenden los sellos, dejo de facturar. Y si dejo de facturar, dejo de generar ingresos y se me para el negocio. Prefiero mil veces que me hagan auditorías. No, digo que no estoy pidiendo que me las hagan, pues. Pero prefiero que me hagan una auditoría con todo lo que implica a que me suspendan los sellos digitales. Y la autoridad tiene esa facultad. Y ahorita voy a explicarles cómo evitar caer en ese riesgo. Bueno, les comentaba hace un momento sobre la opinión favorable, que insisto, no lo soslayen pensando, eso nada más para los proveedores de gobierno, porque, repito, yo lo veo cada vez, inclusive para un crédito bancario, para un estímulo fiscal, para un apoyo, pero mucho se está solicitando entre particulares. Si alguien no presentó un pago profesional, le pudiera salir la opinión negativa. Si una empresa tuvo operaciones con un EFO, significa que se convirtió en un EDO. Hoy te vamos a explicar un poquito más sobre eso. A veces sin comprar facturas podemos ser EDOs, porque resulta que tuvo una operación con un proveedor que luego lo publicó en la lista negra. Por eso la recomendación que hace un momento de estar revisando mes a mes. Si tengo diferencias entre mis ingresos declarados, porque declaramos a los pagos profesionales contra lo facturado. Imaginemos una empresa que facturó en un mes 300,000 pesos, porque el SAT sabe lo que facturamos, porque son CFDI de ingresos. Suman 300,000 pesos y en la declaración pone 250,000. O sea, está reduciendo sus ingresos, cae en ese supuesto de diferencia entre
lo declarado y lo facturado. Pero a veces no se trata de una evasión, sino, por ejemplo, nosotros pudimos haber facturado 300, pero no, como somos un contribuyente que declara por flujos, tenemos una persona física y una sociedad civil, declaramos cuando cobramos. Yo facturé 300 y nada más pagaron 250, yo declaro 250. Pero en principio había una diferencia. 300 facturado, 250 declarado. Automático caigo en este supuesto y me pueden, considerar de incumplimiento y emitir una opinión fiscal negativa que me puede detener la cobranza con un cliente, que me puede sacar de un concurso como consultor de obra pública. Como yo les decía, soy proveedor del DIF. A lo mejor si esperamos que nunca pase, pero me piden el próximo mes la opinión fiscal y resulta que está negativa, no me van a pagar o me pueden cancelar el contrato. De ese tamaño la importancia de la opinión fiscal. Hay que cuidar, tenerla positiva, así como piden la declaración de pago de impuestos para pagarla, piden a su contador la opinión fiscal mes a mes. Es bien importante por todo lo que les comento y porque hay muchos supuestos en que podemos caer como una opinión negativa. Entonces, no tener la opinión fiscal positiva me pueden sacar de proveedor de gobierno o, insisto, se está solicitando cada vez más en operaciones interparticulares. Es un tema de contractual, digamos, o de requerimiento. Por ejemplo, la Comer nos contrató a nosotros como asesores y nos pudo haber exigido, tú vas a ser mi asesor, pero como asesor tienes que mostrarme que tienes la opinión fiscal positiva. Sería el colmo, ¿verdad? Que el despacho tuviera opinión fiscal negativa. Pero Víctor como presidente pudo haberme exigido, o Víctor como presidente, o ahorita en la empresa que está trabajando, pudiera establecer una política de que cada nuevo proveedor, o los actuales, cada cierto tiempo pedirle para el expediente la opinión fiscal ante el SAT. Y en algunos casos, si saldría negativa, pues detener la operación o el pago, que se ha presentado mucho. Entonces, ¿cómo se disminuye ese riesgo? Cumpliendo en forma oportuna y pues revisando la 32D. Yo le recomendaría a Gaby que cada mes le pide a su contador la 32D junto con su pago de impuestos, porque nos podemos encontrar sorpresas ahí. Ese tema que les digo, hay que ponerle bastante atención porque creo yo que es el mayor riesgo de los contribuyentes y afortunadamente el SAT no lo ha implementado, pero el SAT tiene facultades para suspender, que es sinónimo de cancelación, los sellos digitales. Y si, insisto, me suspenden, dejo de facturar y dejo de facturar, se me para el negocio. No puedo pagar la nómina, no puedo pagarle a mis proveedores, no puedo sacar el dinero del que vivo en mi casa. Entonces son los mismos supuestos de la 32D. Si no presenté en anual o lo presenté fuera de tiempo, si tuve operaciones con EFOS, o sea que soy EDO, y a veces puedo ser, no es que me haya comprado una factura, pero algunos de mis proveedores lo subieron a la lista de negativos. Ahorita voy a comentar unos ejemplos sobre eso, vamos a ver ese tema específico. Otra vez de que no coincidan mis ingresos, en el ejemplo que yo lo decía, los 300 contra los 250. Pero obviamente, si yo soy sociedad anónima, lo que facturo tiene que dar igual con lo que declaro, No, ahí no hay diferencias. Hay diferencias entre personas físicas porque, por ejemplo, Víctor puede ser prestador de servicios profesional y va a declarar cuando cobre como persona física. Pero si Víctor está en una empresa que es sociedad anónima, siempre tienen que coincidir lo facturado contra lo declarado. Y a veces cuando se ajusta por un tema de que me falta dinero para pagar impuesto o porque no quiero pagarlo o por malas costumbres y los están detectando y les puede salir la opinión fiscal negativa, pero sobre todo posiblemente la suspensión o cancelación de sellos digitales. Y bueno, hay otros supuestos que son más técnicos. Hay que cuidar mucho. Primero, el procedimiento es suspensión temporal. Me suspende, yo presento un proceso de aclaración. Se supone que mientras estoy en declaración me reactivan el sello, pero me obligan a aclarar o pagar lo que debo o presentar la declaración que esté pendiente. De lo contrario, confirman la cancelación y me tienen en la lona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, como ya les decía, que me suspenden o cancelan sellos digitales, que no puedo facturar, y si no afecto, se me afecta totalmente la
la operación del negocio y pues hay que estar revisando. Prácticamente eso está relacionado, pero me voy a regresar un poquito. Si tengo la 32 de positiva, es menos probable, o casi es un sinónimo de que no me van a suspender el sello digital. Por eso yo les diría, así como piden el pago de impuestos, el pago del seguro social, del impuesto de nóminas cada vez a su contador, piden la 32D, porque les están hasta revisando el trabajo de él o el personal de su oficina, pero sobre todo disminuyendo ese riesgo de cancelación. No sé si alguien tuviera alguna pregunta o comentario. Se quedaron muy serios. Si no, continúo. Ok. Adelante. Gracias. Bueno, el EDO es la empresa que deduce operaciones simuladas, que es quien en forma voluntaria o involuntaria tuvo una operación con un EFO, que es el que factura operaciones simuladas, que alguien que compró una factura, pues, digamos. O sea, que se usaba mucho, todavía hay quien lo hace, pero obviamente no es algo que se recomiende, sobre todo porque es lo que más está revisando el SAT, es lo que tiene más sanciones, y ahora sería no solamente que me cobren la diferencia, sino que me salga una opinión fiscal negativa y que me suspendan los sellos digitales si yo fuera un contribuyente que compró una factura o que involuntariamente aparezca un proveedor mío como F. ¿Y cómo puede ser? En teoría, perdón, todos los que son EDOS o han sido EDOS, es porque compraron una factura, pero hay casos de que en forma involuntaria se convierten. Nosotros tenemos un cliente aquí en Mochis que estaba buscando cambiar un proveedor, se le hacía un poquito caro la mercancía que le estaba vendiendo y encontró casualmente en Monterrey un proveedor que la mercancía que estaba requiriendo le salía más barata, inclusive con el traslado. Y empezó a comprarle y lo encontró simplemente, nadie se lo recomendó, lo encontró en internet. Empezó a hacerle pedidos, pero no le compró mucho porque encontró que no le mandaba siempre todo. O se tardaba, era una empresa que no estaba muy normal. Y afortunadamente para él dejó de comprarle. Pero para su sorpresa, con el tiempo resultó que ese proveedor se convirtió en EFO. O sea, esa empresa operaba normalmente y luego dejó de pagar impuestos, se cambió de domicilio, lo abandonó y el SAT a buscarlo lo subió a la lista de la lista negra del SAT. Entonces se convirtió en un problema para la empresa que les comento que resultó sin nunca haber comprado una factura, que era un EDO por haber tenido una operación, y ni siquiera una cantidad tan grande de 50,000 pesos con un EF. Pero se dio cuenta, como no estaba revisándolo mes a mes, se dio cuenta un año después de que había tenido esa operación, y ahorita no puede declararlo, porque hay un plazo para encontrar, de 30 días. Cuando suben a una empresa como EFO, ese plazo para aclararlo. Por eso hay que estarlo revisando mes a mes. Y no es algo tan complicado si tenemos un software que haga una corrida automática. Que también yo les sugeriría que a su contador le pidan por lo menos una vez al año o 2 veces al año, como una corrida de sus facturas. Entiendo que ustedes no están comprando facturas, pero algún proveedor que ustedes no saben, lo pueden subir como EFO y se convierten en EDOS con estas implicaciones. Luego, es un tributario que estamos comentando, por eso te decía, Víctor, que me esperabas un poquito para platicarlo. Miren, es obligación de todos los contribuyentes, ya incluyendo, les comento, los de régimen de incorporación fiscal, tener habilitado su tributario. Y dice el Código Fiscal, registrar y mantener actualizados los medios de contacto. Y los medios de contacto es el correo y un número celular. Que por cierto, en buzón tributario, revísenlo, qué correos están. A lo mejor está Lupita y ya no trabaja con ustedes. O está el contador que ya ni siquiera es su asesor. Lo recomendable en las empresas es que por lo menos 3 correos. Por ejemplo, si yo tengo un correo en mi despacho como contribuyente
Pero si me voy de vacaciones y no estoy activo en el correo, pues me puede llegar una comunicación y nadie se da cuenta. Entonces lo tengo en 2 personas y inclusive de mi correo, yo tengo 2 correos. En los 2 correos míos lo tengo activado y en otra persona que me apoya en el despacho. Pues. Entonces tenemos 3 correos registrados en un buzón tributario. Podemos registrar hasta 5, pero tener un solo registrado es de riesgo. Y sobre todo hay que ver quién es el correo registrado en el buzón tributario. Oye, es que fue el contador y el contador ya ni trabaja conmigo, o alguien que trabaja con el contador, o alguien que trabajó en mi empresa. Si está de esa forma, se puede actualizar, agregar nuevos correos. Y no tener el buzón tributario, como dices ahorita, Víctor, me falta el dato del celular, o me pueden multar porque estoy incumpliendo, o no lo tengo activado, esos son los rangos de multas. Hasta 2019 el buzón tributario nada más se usaba para comunicar al SAT, para algún trámite de devoluciones a saldo por impuestos. Ahí nos están avisando cuando alguien nos quiere cancelar una factura o a nuestra solicitud o por un tema de proveedor. También en el buzón tributario podemos tener revisiones electrónicas o requerimientos, y en el buzón tributario los obligados presentamos la contabilidad electrónica. Ahorita voy a presentar un poquito sobre eso. Pero de 2020, si me cancelan el sello digital, la única forma de aclararlo es por buzón tributario. Imagínense que yo no tenga buzón tributario activado. No puedo ir a la oficina si me cancelaran, me suspendieran el sello digital, a aclarar, porque la única forma es por el buzón tributario. Es otro motivo más para tenerlo activado. Aparte que si no lo tengo, me pueden multar. Todos esos trámites normales los llevo por ahí, y ahora la posible atención o aclaración de una eventual suspensión del sello digital. Entonces, es muy importante, repito, ver el buzón tributario, qué correos están registrados, tener medio de contacto que incluye precisamente el celular, porque así está establecido en los requisitos. Y esta era la nota que Víctor comentaba hace un rato, que de hecho creo que es del norte o de Reforma. Creo que es del norte. Registraron a Gustavo Lea, que es un contador de Monterrey, y él mencionaba que, recordando lo de la multa, que estoy mencionando aquí en el resumen, y que el 30 de abril se venció el plazo para activar con el dato medio de contacto celular o correo, pero los dos datos ponerlos en el buzón tributario. Inclusive, repito, se puede poner más de un correo electrónico, que es lo recomendable. ¿Ok? Entonces hay que estar atentos al buzón tributario para todos los contribuyentes. Y les dieron un plazo, los del régimen de incorporación fiscal, que el año pasado no estaban obligados, se les venció el 31 de marzo el plazo para activarlo. Si alguien de aquí fuese contribuyente de régimen de incorporación fiscal, a lo mejor su contador no se dio cuenta, pero ya tiene que tener activado un tributario, porque hasta el año pasado, repito, ellos estaban exceptuados y ahora también están obligados, al igual que todos los demás contribuyentes. Así que hay que tomar muy en cuenta esto. Y la obligación de buzón tributario, pues no tenerlo activado o tenerlo sin los datos que se señalan, pues nos pueden multar, pero sobre todo no nos podemos enterar si nos cancelaron una factura, o en este caso, repito, de la posible suspensión de un sello digital. Es la única forma de aclararlo. Y lo que ya les he estado comentando, mínimo tres correos registrados, se pueden poner hasta 5, y hay que atender todas las notificaciones. De hecho, ahorita voy a explicarles las diferencias en los buzones tributarios de los tipos de notificación. Ok, fíjense bien. Cuando un contribuyente recibe un comunicado que puede ser requerimiento por buzón tributario, tiene 3 días para abrir el correo. Hoy es viernes. Si hoy recibiera Daniel un correo donde dice que tiene una notificación en buzón tributario, yo le recomendaría a Daniel que no lo abriera. La primera recomendación es regresarme a ver la 32 de a ver si tengo un incumplimiento, o a lo mejor Daniel sabe que no ha presentado un pago de impuestos. Nosotros hemos tenido casos que hemos salvado multas muy importantes a contribuyentes que han tenido retraso en el pago de impuestos, y cuando les llega el requerimiento, primero la notificación por buzón tributario, tengo 3 días, entonces me llega, aquí por ejemplo dice, el correo llegó el miércoles, el tercer día, el primer día es el jueves, el segundo es el viernes, hasta el lunes siguiente se vencerían los 3 días. Si hubiese sido el lunes, el día 1 es el martes, el día 2 el miércoles, el jueves se vence. Entonces tengo
desde el lunes, porque son a partir del día siguiente, tengo 4 días para cumplir con la obligación o pagar el impuesto metido y quitarnos la multa. Ojo con eso, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta. Si hoy en el mismo caso de Daniel recibió el buzón tributario y por curiosidad fue y lo abrió, resulta que es un requerimiento, a lo mejor nada más una informativa sin pago de impuestos, la presenta hoy y no es multa, porque al abrirlo hoy surte efectos el día siguiente. Como cualquier citatorio, también si Daniel recibiera hoy en su oficina una notificación de las antigüitas por papel, si tiene una omisión o un incumplimiento, si lo hace todo el día de hoy, el pago del impuesto o la declaración informativa, no lo multan porque es cumplimiento espontáneo, porque surte efectos hasta el día siguiente, tanto en el tema de esos plazos de uso tributario como en una notificación personal. No sé si aquí alguien quisiera comentar o tuviera una duda sobre el uso de buzón tributario. No de mi parte, gracias. Ok, bueno, vamos a continuar. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor. Mira, he estado poniendo atención a esta parte. Específicamente acabo de tomar la representación legal de una empresa. Ahora, sé que no tiene nada que ver, pero es el buzón tributario. ¿Cómo lo cambio? En este caso, el correo al que debe de llegar. Bueno, tienes que tener, primero con la firma electrónica puedes hacer ese trámite. Ah, ok. Habría que solicitar una nueva, No. la misma. Obviamente estás hablando de una sociedad, ¿verdad? Por supuesto. Así es. La sociedad tiene su firma electrónica, pero el representante de la sociedad también tiene que tener su firma electrónica. Supongo que tú tienes firma electrónica. Bueno, voy entrando en este caso al puesto en sí, pero no tengo esa firma o no la recuerdo. Okay. Pero lo voy a ver con el contador. Sí, pero ya tienes el poder notariado de la representación. Sí, Ok. Tú como representante de esa empresa tienes que tener también tu firma electrónica. Y te recomiendo que revises todo el expediente fiscal. ¿Quién es el representante ante el Seguro Social? Es el mismo, ¿no? Seguro Social, Infonavit, las contraseñas que estamos hablando, de que te den un expediente con la 32 diapositiva, todos esos temas, que veas cómo está activado su tributario. Supongo que estás sustituyendo a otra persona. No vaya a ser que esté el correo de esa persona en el buzón tributario. Pues hay que quitarlo él y ponerte a ti. sí, justamente así es. Todo ese proceso tiene que hacerse. De Pero acuerdo. a los demás participantes, a lo mejor son personas físicas y dicen, ay, pues nadie ha estado antes que yo porque soy persona física, pero a lo mejor en el buzón está el correo del contador o de una persona que trabajó antes con ustedes y no se van a enterar porque el buzón tributario, antes de entrar al sistema y abrirlo, llega por correo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, el aviso, pues. Sí, Eso sí, es una alerta. de acuerdo. Entonces, pero si yo en mi empresa no tengo activado mi correo, no me voy a dar cuenta, pues. A lo mejor tiene Lupita, una muchacha que ya no ni siquiera trabaja en la oficina, pues. O en el caso de Víctor, el asesor anterior, pues. Entonces, tengo que tener el correo porque es una obligación, un requisito actualizado y me sirve para enterarme y dar seguimiento a cualquier notificación o requerimiento. De acuerdo, muchísimas gracias. Muy bien. Miren, cuando a ustedes les lleguen por buzón tributario, antes de abrir el buzón, van a recibir en su correo, y si dice acto administrativo, aguas, porque es un requerimiento. Ojo, porque por buzón tributario pueden recibir dos tipos de comunicaciones. Un acto administrativo o uno que dice comunicación. Esta no tenga ningún miedo. Es nada más una invitación o es algo informativo. Cuando diga, y si se fijan en el correo no viene nada adjunto. Y cuando es cuando dice acto administrativo, siempre trae un aviso adjunto en un PDF, que también hay que tener cuidado por seguridad con temas de correos, ¿no? Luego andan inventando los hackers comunicaciones que no son correctas.
tiene que ser un correo que diga de buzontributario@sat.gov.mx. Y si me llega mi correo de Gmail, no tiene que llegarme nada del SAT porque yo nunca lo registré. Entonces no tengo que andarlo viendo de curioso, ¿no? Pero si yo estoy en mi correo de Hotmail, por así, lo activé, lo registré en el buzón tributario del despacho, entonces si es válido, pues yo no veo el remitente. Y si dice aviso, es un requerimiento. No abriendo el adjunto me voy a enterar de qué se trata, ¿eh? Tengo que entrar al buzón tributario y ahí, al abrirlo, se notifica el acto administrativo, que puede ser un requerimiento, puede ser la notificación de una multa, puede ser una revisión electrónica, puede ser un trámite de devolución, una solicitud de información. Todo eso puede ser un acto administrativo. Entonces, por ejemplo, si a mí me llegara este correo hoy, por ejemplo, esto es del 13 de enero, y en este contribuyente sabíamos que tenía un pago pendiente, cuando llegó el buzón tributario, la instrucción es no lo abras. Digo, el correo lo puede abrir, de hecho aquí no dice nada, nomás dice que el RFC o de qué empresa se trata, pero no dice si le están requiriendo un mes o qué impuesto, no. La única forma de enterarse es entrar al buzón tributario. Pero como él debía, esa empresa, perdón, debía un mes, lo pagó al siguiente día y después abrió el buzón tributario, jugando con estas fechas que le mencioné aquí. Ojo con eso, ¿eh? Si yo recibí hoy, si tuviera fecha de hoy, no estoy obligado a verlo hoy. Tengo 3 días para abrirlo. Y como es acto administrativo, puede ser un requerimiento. Mejor lo abro mañana. Ahorita son las 7 de la tarde, no sé. Mejor lo abro mañana temprano y tengo todo el día para aclarar o corregir en forma espontánea. Pero, insisto, si dice que es comunicación, no se preocupe, no tiene chiste eso. Una invitación o alguna comunicación que quiere hacer la autoridad, pero siempre que diga acto administrativo es un requerimiento que no solamente hay que entrar a notificarse. Ojo, que yo entro y veo, me están requiriendo febrero, ya lo presenté. Pues después tengo que dar el seguimiento a contestar el requerimiento. Como cuando era la antigüedad, se supone que llegaba requerimientos en papel. Estamos hablando como si ya no fuera a suceder eso, ¿no? Entonces, el buzón tributario es muy importante porque todo está haciendo por este medio. Perdón, la mayor parte. Todos siguen llegando requerimientos presenciales, pero son los menos. Ok, ese es el tema de buzón tributario. ¿Qué opciones tiene el contribuyente? Y si me llegó una notificación, pues ya mencionamos, tenemos 3 días. No lo abro hoy, me espero 3 días, a los 3 días siguientes para abrirlo. Y si yo sé que debo algo, lo pago antes de los 3 días para que no sea multa, pues. Y aparte tengo que contestar esa notificación. Todavía hay empresas que no se normalizan el tema financiero. Entonces, por ejemplo, están pagando tarde los pagos del Seguro Social. Se pueden diferir sin multa los pagos del Seguro Social. ¿Cómo puedo hacerlo eso? Con un proceso que se llama de autocorrección o autocumplimiento, donde yo le aviso al seguro que le voy a pagar el siguiente mes y gano 30 días para pagarle, pero no debo de deber el mes anterior. Ojo con eso, ¿no? Oye, es que el lunes 17 se me vence el Seguro Social. Ese día tengo que presentar una carta de autocumplimiento de Seguro Social y gano 30 días, pero no puedo deber nada anterior. Y esos 30 días tengo que pagarlo antes del vencimiento. Entonces, es una buena opción de diferir un pago de impuestos sin ser multado. Los que pudieran tener adeudo de Infonavit, ojo con eso, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre Infonavit. Si hay alguien que es duro para cobrar sin Infonavit, yo creo que es el más duro para todos. Te congela cuentas bancarias por 1,000 pesos de deuda. Y hay una forma de saber si su patrón tiene deudas de Infonavit o no. Pero si ahorita tengo una deuda de Infonavit, porque el año pasado me fue muy mal y mi operación ha estado complicada, existe un programa de cumplimiento con Infonavit. Me acerco a un convenio, me reducen las multas o me las desaparecen y pago en parcialidades. Entonces, sí hay opciones ante el Infonavit. Y ante el SAT, pues no es lo más recomendable dejar de pagar impuestos. Aquí no hay opciones. La única opción, por ejemplo, ahorita en el anual de las personas físicas, si la presento en forma normal a tiempo, antes del 31 de mayo o en su vencimiento 31 de mayo, puedo pagar en 6 parcialidades el impuesto del anual.
Pero en todo lo demás no hay opciones, hay que pagarlo a su vencimiento. Y por eso quiero mencionar lo que yo les había dicho al principio que les iba a platicar. El pagar impuestos de forma oportuna significa un ahorro financiero. Vean esto, por el que nunca ha sido multado, pues a lo mejor les conoce estas cantidades, pero si alguno de ustedes es patrón, los que son patrones, perdón, tomen en cuenta que las cuotas del IMSS Infonavit existe una multa de 40% de un crédito adeudado. Imagínense que, por ejemplo, en mi empresa, a lo mejor, voy a decir una cantidad, las cuotas del IMSS del mes son 10,000 pesos. Y si no puedo pagarlos, el 17, y me requieren, me multan. Bueno, no solamente tengo que pagar los 10 que debía, sino 4,000 pesos de multa. Entonces, por eso, vean eso, no, que pagué y era mucho. No, pagaste y te ahorraste 40% en el tema de IMSS Infonavit. Y si no puedo pagar, puedo diferir los 30 días por una única vez. Y pago otra vez por turno y luego vuelvo a diferir el mes siguiente por 30 días en un autocumplimiento. Estamos con gente de otros estados, pero aquí en Sinaloa, desafortunadamente, no puedo pasarme el día 17 porque hay una multa automática con un mínimo de 700 pesos. Es un tema inclusive está ilegal, pero por sistema lo aplica Finanzas del Estado. No sé cómo sean las multas de impuestos estatales en Nuevo León o en algún otro estado que nos están acompañando aquí. Los pagos provisionales mensuales que presentamos al SAT, del IVA, del impuesto de la renta o de las retenciones de impuestos de ICR, por cada impuesto hay una obligación. Ojo con eso, porque luego decimos, voy a presentar el pago del impuesto. El 17 se me vence el pago del provisional de abril, se me vence el 17 de mayo. Pero en ese pago voy a pagar mínimo 2 impuestos, si no es que más. Si yo tengo trabajadores, pago el ISR, el IVA y el ISR de las retenciones de los trabajadores. Entonces son 3 impuestos en una declaración. Y si no cumplo tiempo y me requieren, tendría 3 multas. Es un solo mes, pero son 3 obligaciones. Y las multas en pagos provisionales son muy elevadas. Los que son del régimen de incorporación fiscal no es tan alto, ni 400 pesos por cada impuesto. Pero en sociedades es una cantidad elevadísima de 15,000 pesos por cada impuesto. Y las sociedades a veces tienen 4, 5 o hasta 6 obligaciones en cada pago provisional. Y de hecho pueden llegar a ser hasta 7. Imagínense una persona moral de la sociedad que incumple con el pago de los impuestos, este rango de multas es muy elevado. Por eso yo lo hago como una difusión. Sientan, la conciencia de que cada vez que presentan se están ahorrando esto, ¿no? Cuando ahora el 17 que pagan impuestos, miren, se ahorraron todas las multas. El 17 que pagan seguro social se ahorraron el 40%. Todo lo ven como un costo, es una forma muy simple de decirlo, ¿no? Pero en el tema de que al presentar en forma oportuna hay un ahorro por toda la posible sanción económica que puede hacer tanto el SAT, el IMSS Infonavit o Finanzas del Estado a los contribuyentes. No sé si tuvieran alguna pregunta o comentario. Si no, continuamos avanzando. Saludos, buena Ophelia, ya terminé que estás aquí. Bienvenida, me da mucho gusto verte. Gracias, igualmente, Francisco. Un gusto saludarte. Ok. Les hablaba al principio de las constancias de opinión. Y hemos hablado mucho de la 32D o la que es más conocida, la opinión fiscal del SAT. Pero el IMSS Infonavit también tiene su opinión, su documento similar. En el IMSS se llama Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social. Ese es un documento como este. Eso lo estoy presentando porque salió positivo, si no, no sale, no pusiera, ¿no? Estoy cubriendo los datos de la empresa, pero yo le recomendaría a ustedes, los que son patrones en sus empresas, pidan a su contador la opinión de cumplimiento de seguridad social. Y fuera cada mes sería extraordinario. Yo veo esto y entiendo que por lo menos el IMSS no me tiene con incumplimientos. Nosotros tratamos periódicamente durante el año generar ese documento y se lo enviamos a nuestros clientes. Ok, me está comentando María en el chat que pagó el impuesto de nóminas el día 20 y no me cobró nada. Es que creo que el mes pasado el vencimiento no cayó el 17, Amalia.
es que si cayó en viernes, sábado, domingo, se prolonga. Y fue el caso del mes pasado. Pero ahora como cae lunes 17, ese es el último día. Quizás por eso fue que pudiste pagar el día 20. Ok, sí, ya recuerdas que fue sábado. Bueno, muy bien, les comentaba, esta es la opinión de cumplimiento ante el IMSS. Se llama opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, pero es un documento del IMSS. Ojalá lo tengan ustedes por lo menos una vez al año, o dos, tres veces al año, y están validando que el seguro los tiene como patrón cumplido. Esta es la que la mayoría ya lo conoce, la opinión de cumplimiento ante el SAT. Hay un folio, una clave RFC, nombre del contribuyente. Siempre que salga positivo, pues adelante, ¿no? Sale negativo, viene un anexo con todos los incumplimientos. Pero si lo detectamos, no se preocupe. Preferiblemente hacer una autorrevisión y encontrar algún incumplimiento, se nos pasó al contador, se le pasó a la empresa, o sea, a la empresa que no ha pagado, presentarlo antes de que sea requerido, multado o auditado el contribuyente. Y con los otros riesgos que les comento, que me puedan cancelar el sello digital. Tengo positivo esto, que me cancela el sello digital es riesgo menor. No significa que automáticamente no pueda tenerlo, no me lo pueden suspender, porque hay otros supuestos como lo que le decía de los CEFOS. Entonces, eso también yo le recomendaría que cada mes se lo pidieran a su contador, junto con el cálculo de impuestos, que le mande la 32D, la opinión ante el SAT. Y de paso, bueno, periódicamente también la del IMSS. Y existe también el Seguro Social, perdón, la Infonavit, que se llama Constancia de Situación Fiscal, que es un documento, un oficio, se consulta en línea y se señala del patrón, en base al registro patronal, y menciona, no se identifican adeudos ante Infonavit, quiere decir que es un patrón cumplido. De hecho, aquí en este caso, bueno, no es el mismo contribuyente, pero este contribuyente también está positivo aquí, aunque aquí usamos el de nosotros del despacho, pero lo ideal es tener la opinión del IMSS, la del SAT y la del Infonavit positiva. Ponemos 3 estrellitas. Entonces yo se los dejaría de tarea como una recomendación. Aparte lo que hemos estado recomendando a un tributario, tener esas 3 constancias, solicitarlas al contador. La opinión de cumplimiento ante el IMSS, SAT e Infonavit, y tendré con eso mayor certeza de cómo se han estado presentando las declaraciones a cargo de la empresa. ¿Ok? Bueno, estos son parte de las autoridades fiscales con las que nos toca lidiar a todos los empresarios, ¿no? O representantes de las empresas. El principal es el SAT, porque es quien recauda más los impuestos federales, que ya mencionamos, impuesto a la renta, IVA y todas las retenciones, en algunos casos hasta el IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios. Ante el Seguro Social, obviamente todos los que tienen trabajadores, al igual Infonavit. El Fonacot, ojo con eso, ¿eh? Es una obligación de todos los patrones estar inscritos en Infonacot, y cada mes tenemos que estar revisando en línea que no nos vaya a meter en gol un trabajador, y al igual como tenemos que retenerle por créditos de Infonavit de casas de los trabajadores, si el trabajador tuvo un crédito del Fonacot, lo que antes se llamaba Infonacot, pues se llama Instituto Fonacot, yo como patrón tengo que retenerle y pagarle Fonacot. Y en Sinaloa, perdón, Finanzas del Estado creó un organismo que es el SATES. Es el SAT del Estado de Sinaloa. No sé cómo se llame otra vez en Nuevo León, Chihuahua, los demás estados que nos pueden estar acompañando aquí. El SATES, en este caso Sinaloa, obviamente cobra y fiscaliza los impuestos estatales, pero también colabora con el SAT perdón, algunas personas físicas como el contribuyente RIF, y hace auditorías de personas físicas como personas morales de impuestos federales. Entonces, todo lo que tenemos que estar lidiando nosotros contadores, pero al final ustedes, los contribuyentes, como representantes de sus empresas o propietarios de sus negocios o socios, entonces, por andarle jugando al emprendedor, como se dice, ¿verdad? Con esto tenemos, son nuestros socios, bueno, en la sociedad se queda con el 30% de utilidad. Por si no sabían, ese es la tercera parte de utilidad, señores, son los dueños, los impuestos federales. Para las vacunas y todo lo demás. Bueno, les comentaba al principio que les iba a platicar un poquito de discrepancia fiscal.
Es importante que lo consideren eso porque es muy fácil caer en discrepancia fiscal. Es un concepto que está en la ley de impuesto a la renta y aplica para las personas físicas. ¿Qué es discrepancia fiscal? Cuando una persona física gasta más de lo que tiene de ingreso de utilidad. El otro día vino un cliente que está comprando un terreno. El terreno le cuesta 1.400.000 pesos. Obviamente, al estar escriturado, se reporta a... la escritura es un CFDI, se identifican datos fiscales y el notario está obligado a reportarlo al SAT. Entonces, ese contribuyente tuvo una erogación, porque es una inversión en un terreno, aun cuando no lo va a meter en la contabilidad de su empresa, porque ahí va a construir su casa, de 1.400.000 pesos. Tiene que validar cuánto es su utilidad anual como persona física o la de los meses recientes o si esa inversión lo pudo haber adquirido con un préstamo, porque de lo contrario existe una discrepancia, pues gasta más del ingreso que declara de utilidad al SAT. Eso es discrepancia fiscal cuando en erogaciones, en gastos, inversiones o en depósitos tenemos más que los declarados. ¿Por qué depósitos? Porque una persona pudo haber depositado 1.000.000 de pesos en varias cuentas bancarias o en una sola y tener declarado 200. Entonces tiene más depósitos que los ingresos declarados. Eso también es discrepancia fiscal. No solamente porque compra una casa, un terreno o un carro que no quiere meter en la contabilidad, pone un depósito en una cuenta, entre comillas, no fiscal, pero todo eventualmente puede caer la información al fisco de los bancos si lo requiere en forma específica o si fuese en efectivo, que en efectivo el total de depósitos, la suma de depósitos mayores de 15,000 pesos, los bancos, en efectivo, perdón, los bancos la reportan al SAT y dicen, Víctor Tirado en este mes depositó 20,000 pesos, en el siguiente mes no depositó más de 15,000 pesos en efectivo, en el siguiente mes depositó 18,000 pesos, luego no depositó. Entonces se suman todos los depósitos en efectivo, el SAT sabe los depósitos en efectivo de Víctor Tirado y lo compara contra su declaración como persona física. Entonces alguien que invirtió en un terreno, en una casa o tiene depósitos mayores a los declarados y se los detecta, puede caer en un concepto de discrepancia fiscal donde el fisco mediante un oficio lo va a invitar a que se corrija, pague impuestos o aclare. Y son temas complicados, por eso hay que tener mucho cuidado en el tema patrimonial. No puedo estar dejando a la empresa con pérdidas y tener ese tipo de inversiones que no tengan justificación fiscal. ¿Ok? Y aquí un ejemplo muy sencillo de discrepancia fiscal. Alguien tuvo sus ingresos anuales suman 1.200.000 pesos entre sueldos, tiene empresario de un negocio, cobró rentas, etcétera, como se llama. Y tuvo deducciones por 800,000. Su utilidad, que es el ingreso acumulable con persona física, son 400,000 pesos. Tuvo deducciones personales por 40,000. Entonces, en su anual, la base del impuesto o la utilidad neta son 360,000 pesos en la anual. Pero de repente le encuentran que compró un terreno, que puede ser el ejemplo que les mencionaba, por 1,000,000 de pesos. Hay una discrepancia, pues la base del impuesto, el ingreso acumulable anual, la utilidad como persona física, es menor a esta inversión. Que el fisco sabe las inversiones que hacemos en terrenos y en casas, porque esos automáticamente se declaran en el sistema de los notarios. Entonces, en este caso particular, la persona física está en riesgo de que le notifiquen exigiendo una declaración porque está en discrepancia fiscal. Es muy importante considerarlo la siguiente vez que piensen hacer una inversión de este tipo, el origen fiscal de ese tipo de inversiones. No sé si aquí quisieran comentar algo o alguna pregunta. Si no, avanzamos un poquito más. Algo deben, que están muy calladitos. Sí. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Por favor. Mira, estoy aprovechando el raite del tema que habla sobre que el SAT fiscaliza de tal manera que incluso las propiedades tienen que tener, ahora sí que, pues, concordancia, ¿no? Sí. Bueno, te hago esta consulta, pues yo voy a aprovechar el raite como te comento. Tengo una propiedad que está en posesión y esta
al momento en que haga juicio de prescripción, pues va a tomar un valor real ante Hacienda y va a tomar un valor real ante el notario. Pero obviamente, pues tratándose históricamente hacia atrás, cualquier posesión siempre se adquiere con un valor menor, pero a la hora de que lo pasas a escriturar, el valor se incrementa dependiendo de lo que hayas adquirido. Claro. Y ¿cómo entra ahí con Hacienda? Porque obviamente yo no voy a tener, digamos, un ingreso para justificar el valor de esa propiedad. Bueno, yo te sugeriría que cuando te pusieras de acuerdo con el notario y dentro de la escritura señalara que a lo mejor cuando la compraste te costó 200, pero ahora vale 500, por decir algo. Uh-huh. Lo mismo sería si hoy en este año te escrituran un terreno que estuviste pagando durante 3 años. Yo sugeriría que se señalara, el terreno se compró en $1 millón, pero se estuvo pagando durante 2021, 2020, 2019, 2018. Pero que quede dentro de la escritura, no suelto, pues. Como una comprobación de que hoy es comprar, aquí por ejemplo, este millón, ese terreno, eso lo gastó en un solo año. A lo mejor el inmueble lo venía pagando desde hace 3 años, pero tiene que estar manifestado en la escritura para que, o comprobado con cuenta de bancos, para si esta persona recibiera un oficio de posible discrepancia fiscal, lo puede aclarar. Y en tu caso, yo sí sería mi recomendación. Ok, muy bien, muchas gracias. Okay. Bueno, ¿cómo fiscaliza el SAT ahorita? A la antigüita, ahorita que bromeamos con Gaby de la nueva normalidad, ¿no? Estamos volviendo a la normalidad. Pues todavía hacen revisiones con visita domiciliaria o de gabinete. Visita domiciliaria es cuando llega una empresa y se establecen ahí a trabajar, hacer la auditoría. Y de gabinete es cuando mediante un oficio solicitan documentación y se lo llevan a revisar a sus oficinas. Pues todavía tienen esa facultad y tienen auditores para hacer ese tipo de trabajos. Pero las que están cada vez más recurrentes son las revisiones electrónicas, porque facturamos, declaramos y tenemos un tributario todo es digital electrónico y esto a veces tiene poca intervención del auditor en forma personal, sino es un tema de cruce de información electrónico digital y la autoridad ¿cómo hace las revisiones electrónicas? Puede a una empresa, dice aquí, un reino específico, no es que nos vayan a hacer una auditoría todo un año. Me puede decir, al despacho de Gamma IVA, del mes de marzo del IVA necesitamos revisar los ingresos o el pago del IVA del mes de marzo de 2021. Es un renglón específico. No puede llegar a una auditoría por todo 2020, ¿no? Y bueno, inicia un proceso de declaración, todo es aquí electrónico digital. Y la antigüita, pues lo que siempre ha tenido y va a seguir teniendo, por oficio te notifican la auditoría. Vuelvo a repetir, si es domiciliaria en el domicilio del contribuyente, si es de gabinete, te solicitan para que presenten información 15 días después en la oficina de finanzas del Estado o del SAT. Obviamente esto es lo que viene mucho más en auge. Y también recordarles el tema de la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica, pues existen muchos contribuyentes obligados. Ahorita vamos a señalar quiénes son. Todas las sociedades están obligadas, excepto las no lucrativas. Por ejemplo, la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia AC es una persona moral con fines no lucrativos. No está obligada a la contabilidad electrónica. Pero Coca-Cola Company SASB es lucrativa, sociedad, está obligada a la contabilidad electrónica. Y las personas físicas con ingresos menores a 4 millones no están obligadas a la contabilidad electrónica, pero las personas físicas que rebasen 4 millones sí están obligadas. Honestamente quiero decirles que existe mucho incumplimiento porque en realidad el SAT no lo ha requerido. No ha requerido y de hecho no había multa hasta el año pasado. Se estableció esta multa de 5,000 a 15,000 pesos para las personas, para el contribuyente que ha incumplido con contabilidad electrónica. Hay que tomarlo mucho en cuenta porque hay un gran incumplimiento. Sobre otra recomendación, si estamos en el rango de obligados, o sea, que no somos persona moral no contribuyente, somos sociedad
anónima, por ejemplo, o somos personas físicas que rebasan 4 millones, estamos obligados, yo solicitaría a mi contador los cumplimientos porque cada incumplimiento, no es un pago de impuestos, es algo informativo, se sube la balanza de comprobación mensual, pues está en estos riesgos de sanción que afortunadamente no, de hecho a nivel nacional no están requiriéndole a nadie, pero no hay que esperar ser los primeros. Y aquí viene como un cuadro de quienes han estado primero obligados, después exceptuados con facilidad. Y en resumen, lo que les ponía acá, todas las personas morales con fines no lucrativos están exceptuados y las personas físicas de ingresos de menos de 4 millones. Obviamente ustedes lo van a poder ver a detalle. De hecho, ahorita miré en el chat de aquí del Zoom, acaba de poner Ciro este material, pero si alguien a lo mejor está en su celular o se le pierde en el chat aquí el archivo, se lo puede pedir a Ciro, a Víctor o a un servidor. De hecho, al rato voy a cerrar con mi correo para con todo gusto compartir la información. Bueno, hablando de las revisiones electrónicas, ya habíamos dicho que son rubros o conceptos específicos, todos a través de medios electrónicos, desde el inicio hasta la conclusión, desde el requerimiento, la aclaración, el finiquito de la revisión. Nunca vemos al auditor, todo es a través de buzón tributario. Y bueno, también se está presentando mucho un programa de invitaciones. Antes era, hasta principios de marzo, empezó presenciales. Este programa de invitaciones al ser degenerado, y están las estadísticas en lo que les comentaba al principio del informe tributario de gestión, millones y millones de pesos. Pues, ¿qué hace el SAT? Cuando detecta diferencias entre lo facturado, entre lo declarado o las informativas, o un posible EFO o un EFO definitivo, invita, mediante un oficio, señala una visita virtual, se conecta, o como ahorita estamos por Zoom, pero se conectan por Meet la autoridad fiscal y el representante de la empresa y le entregan resultados de esa posible diferencia para que aclare o se autocorrija de las posibles diferencias. La verdad, ese programa les ha funcionado bastante bien. Y todo eso viene a lo que hace años decíamos que era el Big Brother fiscal, porque desde que comenzó la facturación electrónica, declaraciones informativas, todos los trámites de por el SAT, ahora el buzón tributario tan fuerte que está, el IDE que no ha desaparecido porque no hay retención, pero hay información, y la pobre contadora tratando de subir la contabilidad electrónica. Todo está cruzado, sincronizado, digital, electrónico, para que el SAT sepa cuánto se facturó el mes pasado cada uno de ustedes. Prácticamente también cuánto cobró, porque se emiten los recibos de complemento de pago. Saben lo que declararon, o van a saber lo que van a declarar este mes, porque lo presentamos en declaraciones de pagos profesionales. Entonces, todo está cruzado a la información y, por lo tanto, hay una fiscalización electrónica digital muy importante y querer buscarle, disminuir pagos de impuestos, pues no veo cómo, porque todo está cruzado a la información. Y pronto con lo que se viene, que ya les comenté, de declaraciones prellenadas que van a empezar primero en los pagos profesionales con las personas morales y luego seguramente con personas físicas, pues todo está prácticamente cerrado al 100. Que hay opciones que se pueden hacer, pero se cierra el mes y quedó así, no hay otra forma, no hay otra cosa que hacer. Algunas recomendaciones con las que quiero concluir es, hay que estar muy atento al buzón tributario hoy más que nunca. Es como si no tuviéramos recepcionista en nuestra oficina, ¿no? Si no se contesta el teléfono o la visita de un auditor, porque no se espanten, muchas veces pueden ser comunicados, pero si es notificación, es un acto administrativo, ¿no? Si tenemos omisiones, hay que buscar regularizar la situación fiscal, no solo porque me pueden requerir o multar por incumplimiento, sino que me puedan, en el mayor riesgo, insisto yo, la posible suspensión del certificado de sello digital.
Hay que buscar tener la opinión fiscal positiva, aun cuando no sea aprobador del gobierno, porque, repito, cada vez lo veo más constante de requerimientos de particulares. Solicitar al contador o dentro de la compañía un proceso de revisión permanente de nuevos proveedores. Imaginemos que Ricardo Sánchez, en la empresa donde él trabaja, contrata un nuevo proveedor. Entonces, lo que yo le sugeriría a Ricardo, a cualquiera de ustedes, es ese proveedor, pídale su constancia de inscripción fiscal, pídale la 32D y verifiquen antes de pagarle que no está en la lista del SAT, en la lista negra del SAT. Se que teleportar del SAT o correr su RFC en alguna herramienta para validar que ese proveedor no esté en la lista negra. Hay que tener cuidado, hay que tener, perdón, presente siempre una planeación fiscal de la empresa, pero cuando tenemos un movimiento importante también del patrimonial del dueño o socio de la compañía. Eso es para evitar los riesgos de discrepancia fiscal. Buscar tener un programa de compliance o cumplimiento fiscal, estar verificándolo. A lo mejor nuestra empresa no es tan grande, es una empresa que puede ser chica o pequeña, que está en crecimiento, pero ustedes pueden ser hasta los verificadores de cumplimientos. Ya les dejé la tarea de que piden la opinión fiscal ante el SAT, IMSS, Infonavit, y hay como una autoverificación de cumplimiento que pueden hacer ante esos 3 órganos de fiscalización. Siempre que reciben alguna invitación o requerimiento, hay que verlo con su asesor fiscal y si fuese un tema un poquito más complicado con el asesor jurídico, que puede ser obviamente el requerimiento de un requerimiento es una invitación o una auditoría. Y yo lo que quiero recomendarles es no suelten todo al contador. Eso es bronca del contador, pagarle impuestos o al SAT o al IMSS. Bueno, el contador está contratado para prestar ese servicio profesional, perdón. Pero el contribuyente es cada uno de ustedes. Es Ricardo, es Fernando, es Marta, es Amalia. Ustedes son los contribuyentes y tienen que tener la conciencia de que aparte es parte de su patrimonio, cumplimiento fiscal y financiero, porque puede afectarlos en muchos lados, que hay que tener una buena comunicación y coordinación con su asesor contable fiscal. Y bueno, nosotros les estamos dejando nuestros datos aquí. Van a ver bueno, ahorita si quieren tomar una foto al correo por si se les pasara, se les perdiera el material, nos mandan un correo a este que está aquí, con nuestros datos finales y les mandamos la información y si hubiese alguna pregunta o comentario complementario, con mucho gusto les podemos apoyar. Ya es aquí donde estaría concluyendo la participación y estaría atendiendo sus últimas preguntas, comentarios, que con todo gusto estoy a la orden. Fran Gómez Ponce. Muchas gracias, Fran. Muy, muy interesante la plática, ¿verdad? No sé si me escuchan bien por el cubrebocas. No, sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, la verdad, todo. Y es muy importante estar bien fiscalmente porque pues son problemas. Entonces, como dice usted, nos sale más barato estar al corriente. Así es. Sí, como yo les puse ahí, es cumplir, es ahorrarse costos innecesarios y mejorar la finanza de la empresa. Y entonces que no sea un problema. Bueno, bendito problema tener que pagar IVA, ¿eh? Significa que vendiste y cobraste. El año pasado, ¿cuántos tiempos se estuvo cerrado o poco cobranza? Y teníamos el problema de no pagar impuestos. Bendito problema tener que pagar. Ordenada la empresa, pues cumple. Pero también como es un poco complejo el cumplimiento, podemos caer en errores o diferencias. Por eso la recomendación de buscar un cumplimiento oportuno y estarlo verificando en forma interna antes de que venga el SAT a revisar. Sí, buenas tardes nuevamente, Francisco, un gusto verte. Vale. La verdad, se me hizo, tus felicidades, la verdad, muy clara la exposición, o sea, que diste. Obviamente, pues a mí también se me hace claro porque pues soy contadora, ¿verdad? Pero se me hizo de todas maneras algo muy entendible la manera en que lo llevaste a cabo, que cualquier empresario que nos escuchó, que te escuchó ahorita, pues lo hizo más fácil de entender, pues.
Entonces, sí es cierto, hay que tener mucho cuidado, los contadores llevan mucha responsabilidad, pero sí tampoco el empresario debe dejarle la carga al contador, porque hay cosas también que aunque a veces uno le dice al contador hay que hacer esto y ellos toman la determinación de no hacerlo, o espérame tantito, cámbiale acá, ¿verdad? Pero pues es responsabilidad del empresario más que nada, y simplemente muchas veces nos las dejan caer a nosotros también como contadores. Ujú. Pero sí, la verdad se me hizo me gustó mucho la manera en que llevaste a cabo la exposición. Gracias, Mari. Yo te quiero hacer antes que nada agradecerte, Frank, la verdad, como dice la contadora Mari, muy amigable tu presentación. He participado en otras presentaciones de contadores o de fiscalistas y son pues como muy técnicas, no les entiendes nada, dices tú, ay, pues ¿para qué me metí? Porque no me dijo nada. Y tú pudiste concretar muy, muy fácil, muy digerible. Te agradezco mucho que hayas hecho ese esfuerzo. Y por otro lado, a mí me quedó la duda. Por ejemplo, si yo hoy que comí en este restaurante pedí la factura, pero si esa persona está en EDOS, o sea, que tiene problemas de que compra facturas, yo puedo tener una implicación y la implicación sería que me cancelen los sellos fiscales. No. Tú te conviertes en un EDO si le compras a un EFO. Ajá, me convertiría yo en un EDO. Así es. Y al convertirme en EDO, ¿estaría en riesgo mi sello fiscal o qué pasaría? Sí, 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 sí. Sí. O sea, alguno de nosotros puede ser EDO sin saberlo, ¿eh? O sea, porque se supone que no, yo veo aquí pura gente seria, no andamos comprando facturas, pues. Obviamente el que compra facturas, eventualmente algunos proveedores va a ser EFO, por más que le digan, tengo la bendición y no va a pasar nunca nada, y a la hora siempre les pasa, pues. Pero con un proveedor normal, entre comillas, simplemente una empresa que dejó de pagar impuestos, abandona su domicilio fiscal, el saldo sube a la lista negra. Mari sabe muy bien eso. Se convierte en un EFO. Exactamente. Y luego, si tú tuviste una comprobante de ellos, pues te convertiste en EDO después. Sí, y te sale la opinión fiscal negativa y te pueden cancelar el sello digital y te puede el SAT invitarte o requerirte para que pagues unos impuestos que ya te habías ahorrado porque fue una operación real, pues. A ver, haz de cuenta, se detecta esto, yo no tengo nada que ver, pero de todas maneras tengo que pagar un impuesto porque le compré a una empresa que infringió en un acto ilícito. Exactamente. ¡Tácale! ¡No! ¿Y cómo vamos a saber? Haz de cuenta, antes de yo pedirle, ahorita ya se me puso la piel chinita porque medio mundo está pidiendo facturas, entonces, más bien antes de pedirle la factura, le tengo que decir, oye, pásame tu opinión fiscal y luego te pago, ¿qué? Porque está No, acá. pero parece exagerado, pero es lo que está ocurriendo. Yo se No lo dije en algún manches, tiempo. ya se me pues, calentaron las orejas, ahorita era una babosada capaz de que me metieran una estupidez por una factura de 800 pesos. Bueno, 800 pesos como sea lo corregimos, pero yo les comenté un caso real, una empresa que estuvo comprando tornillos o algo parecido a un punto de Monterrey, 50,000 pesos, y no le compró más porque dejó de proveerle bien su surtido y le suspendió las compras. Y resulta que después, al año, a esa empresa lo subieron a la lista negra y mi cliente no se había dado cuenta, se dio cuenta tarde, pues. Y ahorita él es cedo todavía, él es cedo, no ha querido corregirse. Afortunadamente no, el SAT no ha aplicado en forma estricta eso, Mari sabe, se van entre las patas miles de empresas. No, va a ser Muchas un rollo mayoría. tremendo. El 90% de la gente compra facturas. En México es una vendedera de facturas, es un desmadre. Pues todo el país vamos a estar enredados. Bueno, la verdad, se supone que eso va disminuyendo año con año, ¿no? No, hombre. Bueno, ojalá, pero la gran mayoría es México, en México, hermano. La gente no le gusta pagar impuestos porque el sistema está corrupto, no ven beneficio, entonces no quieren pagar impuestos y se vuelve una cadena que López Obrador nos va a tronar a todos, pues nos va a agarrar de las manitas a todos, porque si la pagas, aunque no la debas. Sí, creo que por eso no lo han aplicado en forma estricta, pero, o entonces a este sí y a aquel no. Es lo malo, pues que para él ya eres culpable y depende de él si te truena o no te truena. Vamos. ¿Ibas a comentar algo, Mari? Gracias, Sí, no, Fran. sí, también comentar, nosotros también tenemos aquí un contribuyente que le pasó lo mismo.
entró como Edo porque pues una empresa que de las que le compró y es una empresa muy grande que nunca nos imaginamos que fuera a salir en la lista negra. Se hizo la operación y todo con ellos y bien, no se cuenta, y ya los meses sale en la lista negra y pues está ahorita en pleito, está en defensa. Ok. Contadora, es que se puede ir a Edos no por dolo, no necesariamente por no comprar por no comprar facturas, sino por no pagar unos impuestos a tiempo, por X o Y, por muchos factores se puede ir a Edo, no nada más porque no compre facturas, hay otros factores que la pueden llevar a Edo. Así es. Entonces, pues, ay, ¿cómo voy a saber yo que a la persona que le compro es una persona que lleva una contabilidad de 10? En México no existen esas empresas, apenas las transnacionales, pero locales, ¿por qué? La Comep sí, ¿eh? ¿Verdad, Frank? Sí, de hecho sí, nosotros ¿Ves? le llevamos la contabilidad. Oye, nos van a obligar a comprar en puros Home Depot y Office Depot y puras transnacionales, porque la No, locura... pero es que no es una clasificación por tamaño si es cumplido o incumplido. De hecho, honestamente, donde hay más evasión fiscal son las empresas más grandes. Hombre, sí, bueno, tú tienes más experiencia, pero y entonces no hay otra para uno más que tener la opinión fiscal para con toda la certeza decir sí Primero te que nada, compro porque eres una persona que está al 100. sí. Es un síntoma de que es menos probable que sea EFO, perdón, alguien que tiene la 32 de positivo. Bueno, pongamos esa factura que yo pagué ahorita, que son 800 pesos, dice que no hay problema porque son 800 pesos, casi 900, lo que sea, 1000. Pero si esta empresa fuera una EDO, yo tendría que pagar impuestos sobre esos 900 pesos. EFO, que fuera una EFO. El EFO es el proveedor, el EDO es el comprador. Si fuera una EFO esa empresa, yo tendría que efecto sobre esos 900 pesos. ¿Qué pasaría? Esos 900 pesos te ahorraste 100 pesos de IVA y no sé, el 20% de impuesto a la renta. Es poquito, pues. Lo pago y ya me quito de esa bronca. Pero cuando es de cantidad grande es cuando sí ya tiene impacto. Pues. Ya te entendí, ok, que no es tan grave el problema para mí, sino se va al foco de la factura, pues. Sí. Si el SAT me dice, no, pues para que no te cancele los sellos fiscales, tus sellos, págame esto y ya todo lo demás está bien. Así es, pero no es la misma una operación de 1000 pesos que una operación de 100,000, pues. No, desde luego. Pero yo no voy a tener esas operaciones en mis facturas porque mis facturas son así de restaurantes, de eso de 1000, 2000 pesos, no son graves. Pues sí son en diferentes lugares y yo no puedo tener certeza de cumplimiento de los lugares donde consuma, pero con eso ya me tranquilizo. Muchísimas gracias, Frank. Muy bien. Excelente, pues también les comparto que Frank participa con nosotros dentro de nuestro canal de Slack. Él está sobre todo en el grupo de consultoría especializada y ahí continuamente está compartiéndonos los calendarios de las obligaciones. A veces también los copio y los mando al de general, ¿no? Pero si se quieren ligar al de consultoría especializada, dado que pues están muy interesados en estos temas, pues ahí están invitados. Ahí puse un enlace para poderse sumar y también tener el correo con el que Frank está registrado en caso de alguna duda. Muchísimas gracias, Víctor. Me voy a dar de alta. Gracias. Y como comentábamos al principio, quizá algunos no estaban, pero hay otros temas también interesantes en torno a contabilidad y fiscalización, información que puede ser valiosa para nosotros. Vamos a organizar ahí entre Paco y Frank otros eventos, probablemente sean seminarios de más tiempo, creo que sí, así es, ¿verdad, Frank? Son más extensos algunos de ellos. Sí, algunos pueden durar 3 o 4 horas, depende del tema. Entonces, pues vamos